Buen día, buenos días a todos los asistentes. Iniciamos hoy, jueves 15, iniciamos la primera de las dos jornadas técnicas dedicadas al refuerzo estructural. En esta primera jornada contaremos con la presencia de Pedro Ángel Madera, representante de MAPEI, y con Juanjo Moreno de ACE, de la Asociación de Constructores de Estructuras, que nos presentarán una nueva tecnología de morteros de alta resistencia y mínimo grosor para el refuerzo, en este caso, de forjados. Simplemente comentar antes de pasarle la palabra a Pedro, comentar que para intervenir al final de la presentación dejaremos un espacio para formular preguntas, consultas y dudas. Entonces las formas serán o utilizando el chat, podéis ir escribiendo a lo largo de toda la jornada aquellas cuestiones que se os vayan planteando en base a la presentación, y si no, al final de todo podéis utilizar debajo de la presentación hay un icono que pone levantar la mano. Entonces si vais levantando la mano para formular preguntas, iremos pasando el turno de palabra y que los especialistas vayan contestando. Yo sin más, Pedro, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenos días. Vale, pues todo tuyo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Mercé. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por habernos permitido poder realizar esta jornada al gremio de constructores de obras. Son dos jornadas, una es hoy jueves 15, y la próxima será el 22, el jueves 22. En la jornada de hoy hablaremos sobre refuerzos de forjados con micro hormigones de altas prestaciones y mínimo espesor. Más o menos este sería el guión de mi presentación. Cuando termine daré paso a mi compañero Juanjo Moreno, de la asociación ACE, que dará la parte más técnica, cálculo, explicando algún ejemplo. En mi parte, pues empezará con una breve introducción. Luego hablaremos de esta tecnología de hormigones de altas prestaciones, reforzados con fibras. Hablaremos de las características de los materiales, los campos de aplicación más habituales, y luego pues un pequeño apartado de cómo se hace la puesta en obra de los sistemas. Ante todo y lo primero, pues ¿por qué es necesario reforzar una estructura? ¿Por qué tenemos que realizarlo? Pues bueno, sabemos que una estructura tiene que ser reforzada pues, por varios casos. Los más, digamos, principales suelen ser porque se han degradado los materiales que componen la estructura, ya sea corrosión de acero, daños en el hormigón, degradación de las obras de fábrica, incrementos de carga, ya sea porque se ha cambiado el uso de esa estructura o ese edificio, porque ha habido un cambio de normativa aplicable y a la hora de rehabilitarlo aumentan las sobrecargas o necesitan otros coeficientes de seguridad. Dudas sobre su seguridad, se hace un recálculo y se comprueba que hay ciertas partes de la estructura pues, que no cumplen con las especificaciones que debe cumplir la estructura. Luego otro puede ser acciones accidentales, estructuras que han sido todas sometidas a fuego o que han sufrido un sismo o han tenido un impacto. Y por último, pues bueno, en obras de nueva construcción, pues fallos de diseño o por equivocaciones en planos, ya sea colocación de armaduras no bien colocadas o una falta de armaduras, o que los hormigones pues, no han dado las resistencias que deben dar en proyecto y por lo tanto se tiene que reforzar la estructura. ¿Qué conseguimos reforzando una estructura? Bueno, la estructura es la parte del edificio que concentra el mayor impacto ambiental, sobre todo en las tipologías que vamos a ver de hormigón, y esto en todo su ciclo de vida. ¿Qué conseguimos reforzando la estructura? Pues bueno, alargamos la vida útil del edificio, tanto si es para su uso habitual, su uso normal, o como si tenemos que hacer un cambio de uso. Y luego además reducimos el impacto ambiental. Reutilizamos edificaciones ya existentes y sin tener que derribarlas podemos adecuarlas a la nueva situación, evitando así la construcción de una estructura nueva. Y luego además, si rehabilitamos, pues en muchos casos conservamos el patrimonio que tenemos actualmente.
En la jornada de hoy, dentro de todas las tecnologías de refuerzo de MAPEI, en las que está pues tanto lo que serían los refuerzos con fibra de carbono, en sus tipologías de laminados y tejidos, como las tecnologías de refuerzo de mampostería con los sistemas de mallas y morteros, pues en el día de hoy lo que nos vamos a centrar es en el sistema HPC, tanto en los productos HPC Flor como Planitop HPC. ¿Qué son estos productos? ¿Qué es esta tecnología HPC? Pues bueno, está constituido por morteros en base cemento de elevadas prestaciones, ductilidad, que van fibroreforzadas con fibra de acero estructural en masa. ¿Qué nos permite? Pues refuerzo de pilares, muros, vigas y forjados. Estos son los dos productos principales. Planitop HPC, producto bicomponente, en el que por una parte viene el saco con lo que sería el polvo, el cemento, los áridos, los aditivos, y por otra parte vienen las fibras. Durante el amasado se añaden en cierta proporción para conseguir un mortero fluido que nos permite hacer relleno dentro de encofrado. El otro producto, Planitop HPC Flor, el que veremos con más atención en esta jornada, es un producto que ya viene monocomponente. Las fibras van introducidas dentro del saco. Este producto, también, una vez amasado, se convierte en un producto relativamente fluido que puede ser vertido y reforzar forjados en capa delgada. ¿Cuáles son las características de los materiales? Pues bueno, lo más importante de este material, digamos que es resistencia a compresión, llega hasta los 130 megapascales a 28 días, pero muy importante que en el primer día ya adquiere la resistencia de 40 megapascales. Por lo tanto, en la rehabilitación ya a las 24 horas se puede estar andando perfectamente sobre ese refuerzo, ese mortero, para hacer otros trabajos. Luego, la adherencia sobre el hormigón. Es un producto que realmente la adherencia es mayor de 3 megapascales. O sea, que es un producto que cuando se coloca sobre un hormigón hace cuerpo con él y permite que el refuerzo sea un refuerzo colaborante. Luego aparece otra propiedad que es la resistencia a tracción, 8,5 megapascales. Esta resistencia a tracción, lo más importante de ella es que es una resistencia mantenida. No es una resistencia que cuando se llegan a los 8,5 megapascales el mortero rompa y deje de cumplir con sus prestaciones, sino que es una resistencia que la mantiene en el tiempo. Esto se mide con un ensayo que se llama resistencia a flexión residual, en el que se toma una probeta, esa probeta se le induce una entalla en la parte inferior, se coloca un comparador para ir midiendo las deformaciones que tiene en esa parte abajo, y se procede a cargar esa probeta en vía apoyada en una máquina de carga. Este ensayo lo que va haciendo es una curva en el que se ve en azul pues cómo se procedería o cómo se va comportando esta probeta de HPC Flor. Se van tomando mediciones cuando la entalla se ha abierto medio milímetro, luego cuando se abre 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, y el ensayo acaba con la apertura de 3,5. Si veis ahí los resultados, pues comprobáis que más o menos hasta 2,5 milímetros llegamos a 11 megapascales de resistencia a tracción. Por lo tanto, este producto, debido a este ensayo, podemos decir que se comporta como un hormigón que es capaz de aguantar tracciones mantenidas. Esto nos va a ser muy útil porque le vamos a utilizar cuando dimensionemos, le utilizaremos como capa de compresión en zona de centro de vano, como zona comprimida, y en zona de apoyos, en la zona de momentos negativos, nos va a servir como una armadura adicional. Entonces podremos calcular como si en esa zona tuviéramos armadura adicional, resistiendo sus tracciones y siendo aquí muy potente. Nosotros venimos a decir que este tipo de producto al final es una especie de chapa de acero líquida que se echa sobre el soporte y tiene unas resistencias muy importantes.
¿Cómo se diseña? ¿Cómo se calcula? Pues este tipo, así como en los hormigones, cuando llegas a la resistencia a tracción, la fibra en la que se produce la máxima resistencia a tracción que tiene el hormigón rompe y ya dejamos de tener en consideración esta resistencia. En cambio, en estos materiales podemos calcular teniendo en cuenta que ese mortero se comporta como una armadura que tiene resistencia a tracción. Esa sería la curva o el diagrama de compresiones y tracciones. Esto se apoya todo en la instrucción del hormigón estructural EH08 en su anejo número 14, en el que se puede, con este anejo se puede calcular este tipo de estructuras. Entrando ya en el refuerzo de forjados con Planitop HPC Flor, los campos de aplicación más habituales al final son el refuerzo de forjados unidireccionales, tanto de vigueta de hormigón metálica o de madera, losas de hormigón y forjados reticulares. También es un producto que vale para la adecuación antisísmica, ya que va a crear un forjado totalmente unido a toda la estructura, tanto al forjado como si se hacen anclajes perimetrales a los muros, comportándose como un diafragma rígido que va a ser capaz de absorber, conectar y transmitir todos los esfuerzos que se puedan producir durante el sismo. Además, es un producto que por sus características también se está utilizando como reparación de pavimentos y soleras donde necesitemos altas prestaciones, ya sean zonas industriales, como en viarios, como en aeropuertos. ¿Dónde está este sistema ubicado? Pues bueno, en el refuerzo de forjados de hormigón. Así como el sistema tradicional, formado por una capa de hormigón entre 5 y 7 centímetros, con barras de armado, mallazos y conexiones para conseguir que colabore con el forjado, pues la propuesta de este sistema es intentar bajar espesores. Estamos hablando de los cálculos habituales que se han realizado y las obras, pues estamos hablando de espesores entre 1,5 a 4 centímetros, siendo lo más habitual trabajar entre 2 centímetros y medio. ¿Con esto qué tenemos? Pues el aumento de peso sobre el forjado es bastante menor que al de un hormigón y además la sección no se aumenta mucho, por lo tanto el aumento de rigidez es limitado. Luego, además, al no necesitar armadura ni mallazo, pues también conseguimos un ahorro, sobre todo en tiempo de colocación, de ejecución. No necesita las conexiones mecánicas, es un producto totalmente adherido que trabaja en conjunto. Simplemente una buena preparación del soporte es lo que nos va a dar el éxito en este tipo de refuerzos. Y luego lo más interesante también, compatibilidad arquitectónica. Vamos a hacer refuerzos en muy pequeño espesor, por lo tanto las pérdidas de alturas en el edificio pues van a ser prácticamente mínimas. Este tipo de refuerzo, además de sobre estructuras de hormigón, se puede hacer sobre forjados de vigas de acero, conectando en este caso la viga de acero a la plancha de mortero que vamos a realizar. Y también lo podemos hacer en vigas, en forjados de vigas de madera, con el mismo procedimiento, con una serie de conectadores para hacer que colabore esta capa, nueva capa de compresión con la estructura de madera. Para lanzar este sistema, pues se ha hecho mucha experimentación, tanto de lo que sería el producto en resistencias, comportamiento, como sobre, digamos, elementos a escala real. En este caso se han hecho estudios dentro de la Universidad de Nápoles, en las que se reforzó un forjado habitual allí en Italia, es un forjado in situ. Se hicieron varios elementos iguales, uno de ellos sin reforzar, otros reforzados, y se llevaron a cabo pues, una serie de ensayos para comprobar la mejora que se tenía que se conseguía con estos sistemas. De los ensayos, por lo que se vio en la curva negra, pues es el forjado sin reforzar, en el que pues, bueno, el comportamiento pues, se ve más o menos que con las cargas y descargas se sigue manteniendo flecha remanente. En cambio, con un refuerzo de tan solo 2 centímetros de este producto, de Planitop HPC Flor, pues conseguimos aumentar un 50% la resistencia y conseguir que las roturas se produjeran con un 35% más de deformación.
Dentro, una vez terminados todos los ensayos, pues se han hecho las certificaciones correspondientes. En Italia se ha hecho el certificado de valoración técnica, CVT, para toda la familia de estos productos, Planito HPC, HPC Flor y luego otras versiones que tenemos con mayor espesor, algo más de tisotropía, otro tipo de fibras. Y en España lo que estamos haciendo es, a través del Instituto Técnico de la Edificación de Cataluña, estamos haciendo un documento de adecuación al uso que ya está en su fase final y que seguramente se ha lanzado antes de finales de año. Para finalizar, pues la puesta en obra del sistema. Pues vamos a ver un poco cómo se colocaría, cuáles son los requisitos que debemos tener, sobre todo el soporte, y luego un pequeño vídeo en el que se ve una obra real. Todo este tipo de trabajo, la puesta en obra, empieza con la preparación del soporte. Pues eliminar todo el hormigón en mal estado, todo el hormigón disgregado, hasta llegar a un soporte sano y además rugoso. Nosotros estamos pidiendo una rugosidad de entre 3 y 5 milímetros para que el producto que vamos a echar, el HPC Flor, pues se pueda agarrar muy bien, porque en esta zona pues va a estar sometido a unos rasantes importantes. Una vez preparado el soporte, en función del cálculo, se puede necesitar hacer un anclaje a los muros, un anclaje perimetral, pues para unir lo que sería la pastilla a todo el edificio, en todo el perímetro, y además por necesidad de cálculo, que nos obligue a coger algo de momento negativo en esos apoyos perimetrales. Se colocarían las barras, en este caso simplemente taladrando y con una resina Mapefis UV se colocarían las barras y se dejarían en prolongación para recibir el HPC Flor, esta chapa líquida. En el caso del que el soporte estuviera muy disgregado, muy pulverulento, hay una imprimación que lo que hace simplemente es consolidarlo, no es un puente de unión. Este mortero, si el hormigón está en buen estado, simplemente habría que humedecerlo y verterlo directamente una vez que haya perdido el brillo de la superficie. El producto se amasa, veremos cómo se ha amasado en el vídeo, y luego el material se transporta directamente a obra y se vierte. Es importante el extendido del producto. El producto es un producto que es fluido, pero no es excesivamente fluido. Entonces hay que acompañarle, hay que ayudarle. El producto va fluyendo tipo lava, o sea, tiene un avance tipo lengua de lava. Es importante controlar siempre los espesores, en este caso se colocan trípodes y esos trípodes están nivelados al espesor que tiene que llevar esa capa de compresión, y se va colocando hasta que llega a esa altura. Ahora lanzaré un vídeo. Es muy importante controlar siempre el agua. Se introduce el agua en la hormigonera y se van introduciendo los sacos de producto. La hormigonera tiene que ser una hormigonera potente, de 3 palas, para que mueva muy bien el producto y la amase y homogeneice bien las fibras. Al comienzo del amasado el producto sale muy seco. Todas las fibras se tienen que repartir por la masa. El amasado de los 10 minutos ya tiene este aspecto. Y en los 2 últimos minutos finales, hasta los 12-13 minutos, ya lo que tenemos es una masa muy fluida. Se colocan las trípodes para ir comprobando espesores.
está dentro de lo que marca el proyecto y se procede al vertido. El producto es fluido, avanza, pero la forma de avanzar es manteniendo más o menos un espesor mínimo de 1 centímetro. Al producto se le ayuda, se van cerrando las juntas que se hayan producido entre los diferentes vertidos. Y este es el aspecto final, una vez terminado el vertido. Por mi parte, pues esta es la parte que yo quería realizar, una introducción de la definición de esta tecnología, los datos técnicos de este mortero, de HPC Fluor, y un poco la puesta en obra y los campos de aplicación. Y ya paso la palabra a mi compañero Juanjo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Voy a habilitar ahora a Juanjo para que pueda compartir pantalla y pueda... Juanjo, ya puedes, en principio ya deberías de poder compartir pantalla. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José Moreno Cabrera, soy consultor de estructuras y socio de la empresa Cabezas Góngora y Moreno, que estamos aquí situados en Barcelona, que nos dedicamos a hacer el cálculo de estructuras y cimentación, a hacer proyectos y proyectos de reparación con los que colaboramos habitualmente con la empresa Mapei para darles un poco de soporte técnico en diferentes cálculos de refuerzos que somos socios fundadores de ACE. Y primero de todo agradecer vuestra asistencia y la oportunidad que Mapei me ha dado de presentar un poco algunos trabajos que hemos realizado. Mi presentación la voy a organizar de la siguiente manera. O sea, siempre cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier proyecto de reparación estructural, nos tenemos que plantear 3 cosas inicialmente para poder ubicar y cuantificar y optimizar el refuerzo que vamos a colocar. Primero, hay que plantearse un poco qué es lo que queremos conseguir con el refuerzo que vamos a realizar. Una vez nos planteemos qué es lo que queremos conseguir, nos tenemos que plantear qué información tenemos respecto a la estructura que vamos a reforzar. Una vez sepamos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos, entonces a partir de ese momento podremos plantearnos qué es lo que podemos conseguir y dónde vamos a llegar. En este último punto os presentaré algunos casos reales que hemos realizado nosotros con Mapei y una pequeña explicación del uso del programa de cálculo que Mapei pone a nuestra disposición para realizar los cálculos del HPC Fluor en forjados de hormigón. Primero de todo, plantearnos qué es lo que queremos conseguir. Sabemos que tenemos un producto, que es el HPC Fluor, que tiene unas virtudes que son las que ya conocemos, un poco que han explicado anteriormente, y que ya conocemos, que es el poco espesor que necesitamos para realizar el refuerzo. Este poco espesor nos va a permitir utilizarlo en muchos usos importantes en la edificación y de rehabilitación y, sobre todo, hace viable este refuerzo. Es un refuerzo que en muchas condiciones, en situaciones, no sería viable por un tema de alturas, por un tema de nivelaciones de pavimentos, es decir, muchas veces tenemos un pavimento interior que tiene que ser continuo con el de la habitación adyacente, con el del acceso a la vivienda, con el de las terrazas y balcones, que cualquier otro tipo de refuerzo
de capas de compresión lo puede hacer inviable por un tema de cantos que produzcan escalones. También aparecen muchas situaciones en las que por un tema de altura regulador, altura libre, vamos muy justos de altura. Esta solución es realmente la que hace viable este refuerzo. A raíz de este pequeño espesor, el peso que nos aporta, que nos aumenta en la estructura es pequeño. Con espesores de, como ha dicho Pedro, de 2,5 centímetros, 3 centímetros, realmente este aumento de peso puede hacer viable muchas soluciones que no nos requieren una comprobación especial de la estructura existente, ya que el peso es muy pequeño. Por otro lado, tal y como ha explicado Pedro también, el producto es fácil de ejecutar, necesita pocos medios auxiliares y no es una gran molestia en la obra. Por otro lado, una vez sepamos el producto, conocemos el producto, nos planteamos qué queremos conseguir. Por un lado, podemos decir, queremos reducir deformaciones. Simplemente tenemos un edificio que está en uso, que está en buenas condiciones, pero es un edificio antiguo, que tenemos problemas de deformaciones excesivas, que producen vibraciones que son molestas para el uso que le estamos dando al edificio, y simplemente queremos llegar hasta ese punto. Todo esto que estoy hablando es muy importante en función de lo que hablaré después de la información de la que disponemos. Y por otro lado, a veces simplemente tenemos un edificio en que es antiguo, es un forjado de madera, es un forjado de vigueta prefabricada o zapatilla, en que no dispone de capa de compresión. Y simplemente nosotros podemos aportarle esta capa de compresión, que nos dará muchos beneficios, simplemente colocando este producto. También por otro lado, aparte de hacer una simple aportación de confort, podemos aumentar la capacidad resistente del forjado, ¿vale? O sea, podemos eliminar el pavimento que existe con todos los espesores que tenemos de rellenos, de pavimentos, eliminándolos y con 2 o 3 centímetros de material podemos conseguir un beneficio en capacidad resistente de este forjado, aumentar la sobrecarga de uso, absorber pavimentos más grandes, etcétera. Este refuerzo lo conseguimos con este producto de 2 maneras. Aumentando puramente el canto útil, realmente tenemos un forjado que le estamos aumentando 2, 3 o 4 centímetros, este aumento de canto útil del forjado ya de por sí nos aporta un aumento de la capacidad resistente de este forjado. Y por otro lado, estamos aumentando la armadura a negativo con las fibras que le estamos aportando a este forjado, cosa que también nos aumenta la capacidad resistente de la curva de momentos. Una vez sabemos qué es lo que queremos hacer, si queremos reforzar por confort o un refuerzo estructural de capacidad resistente, viene la segunda parte, que es probablemente la más importante, que es qué conocemos de este forjado. En cualquier obra de rehabilitación, el conocimiento de las condiciones de contorno del edificio son básicas, porque son las que nos permitirán darle un apoyo, una base teórica, numérica. Yo como ingeniero y como técnico me gusta cualquier solución que yo aporto, tener una conclusión numérica que me pueda garantizar qué capacidad resistente real le he dejado en el edificio, si es la misma, si es mayor o si es menor. Y necesito un número que me lo confirme. También es importante, para mí es importante saber en qué estado he dejado el edificio. Es decir, si el resto de elementos que colaboran en la capacidad resistente del edificio funcionan, no funcionan, es importante. Para eso necesito hay una información que es imprescindible, que es la tipología estructural. Si tenemos acero, madera, hormigón, qué geometría tiene el edificio, luces, si es de paredes de carga, si es de pilares de hormigón, pilares de metálicos. Todas estas condicionantes son importantes. Parecen banales y evidentes, pero cuando nos enfrentamos a obras de rehabilitación no siempre tenemos esta información y muchas veces tenemos una información tan básica, ya sea porque la propiedad no quiere gastarse o no puede gastarse este dinero en hacer una campaña de catas,
o simplemente es inaccesible porque el edificio de abajo el piso de abajo está en uso y no se puede acceder, no podemos repicar porque no podemos hacer ruido, porque hay muchos condicionantes que a veces no nos permiten tener esta información. Y esta información es la que nos va a condicionar dónde llegaremos. Si no, cuanta más información tengamos, más podremos apurar el producto, más lo podemos optimizar y más ganaremos. Esta es la imprescindible. Evidentemente, a partir de aquí necesitamos, yo le llamo necesaria por no imprescindible, pero prácticamente lo sería, que es qué canto de forjado tenemos, qué intereje entre viguetas, entre nervios tenemos. Sería muy importante, como veremos al final, cuando os haga un ejemplo de cálculo, las armaduras existentes, en caso de forjado de hormigón, de la que disponemos, porque cuanta más precisión tengamos en esta información, más capacidad resistente podremos dotarle al forjado, y luego tener una información genérica del edificio. Si tiene patologías previas, un edificio en malas condiciones pues no nos permitirá reforzarlo en exceso. Si es un edificio que tiene apeos existentes que nos va a condicionar el aumento de sobrecarga del edificio, básicamente la máxima información de la que podamos disponer del edificio. Ahora ya sabemos qué queremos conseguir, ya sabemos qué es lo que tenemos y ahora, con toda esta información que ya tenemos, vamos a plantearnos dónde podemos llegar, qué podemos reforzar y hasta dónde podemos llegar. Es importante plantearse todo esto porque esto nos puede, si no nos lo planteamos bien desde el inicio, nos puede dar equívocos. Es decir, yo quería hacer una cosa, pero no lo he conseguido, yo quería reforzar un edificio, quería una sobrecarga del doble de la que tenía, pero al final no la puedo tener porque no tenía esa información previa y no te la puedo garantizar. Situaciones de este tipo que mejor plantearlas al principio que no al final. A partir de aquí vamos a dividir, digamos, las tipologías de edificios más habituales que nos encontramos. Son tres, básicamente, que son forjados de madera, forjados metálicos y forjados de hormigón. Primero tenemos el forjado de madera, que como veis, el tipo de refuerzo que se realiza es, se le ponen unos conectadores anclados en la viga de madera. ¿Cómo se colocan? Simplemente se coloca una varilla roscada, clavada en la viga de madera y luego se dobla para que quede oculta en la capa de compresión del forjado. Os enseñaré unos casos que hemos realizado. He intentado escoger unos casos específicos para que veáis un poco cuál es el enfoque de algunos proyectos. Este caso que os quiero enseñar de un forjado de madera es un edificio aquí en Barcelona, en la calle Valencia, en la que teníamos un... A ver si consigo... tenemos este edificio en el que tenemos una planta, una fachada catalogada que da a la calle Valencia, en el que inicialmente querían reformar unos pisos en que poco habitual en las obras de l'Eixample no tenía tabiques interiores y tenía una fachada en forma achaflanada que no les daba muchas garantías. Empezaban a tener problemas de desplome de las cubiertas y la fachada en la parte superior y querían dotar al edificio de una rigidez mayor. El objetivo no era un aumento de la capacidad resistente del forjado porque no había cambio de uso, pero deseaban darle mayor rigidez al edificio. Con lo cual, en esta parte de aquí del edificio, que es la zona que ellos querían reformar, se aplicó el HPC Floor. De manera que Juanjo, hemos perdido la voz. ¿Me oís ahora? Ahora sí, pero te hemos perdido... No, es que estaba teniendo un pequeño problema en pasar de plantilla a otra, igual Vale. Estaba callado. No hay problema, gracias. En este edificio vemos qué intervención se realizó. Es decir, en todo el perímetro de la zona que queríamos intervenir, se colocaron las varillas ancladas en las paredes de carga del edificio, que eran la fachada, la caja de escalera y las medianeras. Se ancló
¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos, primero, empotrar un poco la capa de compresión de hormigón para conseguir mayor rigidez del edificio y, por otro lado, de alguna forma, como algunas cosas no tienen un valor numérico, pero sí una sensación, que esto manda mucho en la rehabilitación, digamos, cosíamos un poco y fijábamos la fachada contra el edificio. Le damos una cierta rigidez y una cierta conexión. Le explico esto un poco por los ejemplos que he escogido para que veáis que a veces la rehabilitación no nos limitamos simplemente a una pura cuestión de refuerzo estructural, sino que le aportamos esta rigidez que le aporta este sistema de capa de compresión, nos ayuda en otras cosas también. En este caso le anclamos unas varillas del 6 cada 50 centímetros en las fachadas y en las paredes de carga y se le anclaron en en las vigas de madera unos conectadores para conectar la capa de compresión con la viga de madera. De esta manera conseguimos realizar una capa de compresión que nos diera una estabilidad y una sensación de confort al edificio y fijábamos un poco todo lo que son las fachadas de las plantas. Esto es un ejemplo de un plano un poco de los que presentamos nosotros, con un proceso de ejecución para que se vea claro. Ponemos cosas evidentes como apuntalar la zona de trabajo. Como Pedro ha dicho muy claramente, siempre cuando hacemos una obra de rehabilitación y conectamos un material con otro, es básico y fundamental la preparación del soporte. Aquí es la clave de todo. O sea, no sirve de ningún refuerzo, ya sea con fibras, con capas de compresión, con cualquier producto, si la preparación del soporte no es buena. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando ponemos un típico colgador de estos que se pegan en la pared en casa. Si tú coges, le quitas la pegatina y lo pones en la pared, en medio minuto se te ha caído. Si lo limpias, si le pones alcohol, si limpias bien la pared y lo colocas, tendrás problemas para sacarlo en el próximo año. Pues lo mismo, si tenemos un buen soporte, podremos hacer muchas reparaciones. Si no tenemos buen soporte, no sirve de nada todo lo que hagamos. Este es un ejemplo, pues, con vigas de madera. Con vigas de acero, pues es algo similar. En realidad, la diferencia es el tipo de conexión que se hace de la capa de compresión con el elemento soporte. En este caso, se le colocan unos regruesos de acero para que pueda hacer la función de aguantar el rasante para conectar un elemento con el otro. En este caso también os enseño un ejemplo de un edificio una solución que se realizó en la calle Aragón, aquí en Barcelona también. Esto era un edificio comercial que existía, no tenía patologías. Simplemente, otra vez, el propietario, como era un altillo al público, ellos tenían una sensación de vibraciones del edificio incómodas, que para su uso pues, no les gustaba y querían dotarla de mayor rigidez y eliminar estas sensaciones. No querían un cambio de uso especial, es un altillo que se accede por una escalera, por tanto, no tenía sentido darle una sobrecarga mayor de la que tiene. Este edificio era, como muchos que se hacen en el Eixample, pues diferentes materiales de construcción, un altillo originario con una ampliación posterior. Había una zona que era todo eran vigas de madera, metálicas, perdón, un entramado de pilares metálicos con vigas principales metálicas y correas intermedias también metálicas, pero en una zona estas viguetas intermedias eran de acero, pero en otras zonas eran de hormigón. Era una solución mixta, extraña y bueno, complicada no, pero bueno, no era muy sencilla. Como os comentaba antes de qué es lo que queremos hacer y qué información tenemos es básica, en este caso concretamente la propiedad no quería hacer una campaña de catas, no quería gastarse dinero en realizar una comprobación de la estructura, con lo cual en este edificio no sabíamos nada, no sabíamos cantos de forjados, no sabíamos dimensiones de las viguetas, no sabíamos dimensiones de las vigas principales. Lo único que conocíamos era lo que se podía conocer desde arriba, viendo, una vez se picó el pavimento, todo lo que se sabía. Por tanto, con que ellos hubieran querido hacer un aumento de capacidad resistente, no se podría haber conseguido. Simplemente se consiguió hacer un pavimento, se eliminó
el pavimento existente, tenían unos pavimentos con unos espesores muy grandes, de 4 o 5, de 10, 15 centímetros para nivelar, para hacer diferentes nivelaciones, para unificar pavimentos de una zona a la otra, con lo cual solo el hecho de eliminar todo ese espesor de plastón, de arenas, de morteros y de pavimentos, casi ya nos daba 200 kilos de resistencia mayor de la que tenían antes, porque lo que colocábamos nuevo prácticamente le pusimos 2 centímetros de HPC Floor y prácticamente ya solo con eso ya ganábamos mucha capacidad resistente, pero sobre todo le dábamos al edificio una rigidez muy grande. En este caso, por eso os comentaba también que es importante conocer las condiciones de contorno del edificio, de cómo está hecho. No disponíamos de paredes de carga para podernos conectar las varillas que habitualmente conectamos para darles un cierto empotramiento en los apoyos. Entonces, en este caso sí que nos conseguimos en algunas zonas anclarnos en la pared, pero en otras lo que hicimos es ir a buscar elemento resistente. Es decir, cuando teníamos una viga de metálica, pues soldábamos estas varillas a la viga resistente metálica. Cuando la viga de metálica estaba más baja, porque el canto de forjado era de hormigón, que estaba por encima, apoyado en el ala superior de la viga principal, lo que hicimos es taladrar el elemento para ir a buscar la viga principal. Es decir, este es tenemos a la izquierda un poco el edificio, donde tenemos la zona de vigas de hormigón. Vemos que hicimos unos taladros para poder la varilla anclarla e ir a buscar la viga principal metálica, que es la resistente, la que nos podía absorber este pequeño momento en el extremo que teníamos para materializar el diafragma rígido del edificio, y se hicieron unos taladros para ubicar estas varillas. Este es el aspecto inicial, pues donde se repicó todo el pavimento, se descubrió todo el elemento resistente, se hizo un trabajo, realmente aquí Mapei hizo un trabajo grande de preparación de la superficie. Así como no nos dejaron hacer catas, sí que nos dejaron trabajar tranquilamente porque el espacio es grande y diáfano y cómodo, se pudo realizar y se consiguió lo que vemos a la derecha, que es un espacio con unos pavimentos nuevos, unas capas, un acabado perfecto. Creo que encima se colocó un pavimento plástico, no recuerdo exactamente cuál, pero conseguimos un aspecto realmente bueno. Acabaremos con los forjados de hormigón. En los forjados de hormigón, a diferencia de los que hemos hablado anteriormente, no es necesario este elemento de conexión de la capa de compresión con el elemento estructural, porque el propio producto ya tiene esta alta adherencia que nos permite pegar un elemento nuevo con uno antiguo sin necesidad de puente de unión. En este caso, os voy a plantear un pequeño ejemplo que hemos realizado con el programa de cálculo de Mapei. Primero os pondré un poco los resultados que hemos obtenido y posteriormente entraremos en el programa para hacer los pasos y los elementos que hay que introducir en el programa. Hemos hecho un ejemplo de un forjado unidireccional de nervio in situ, de canto 26, un 22+4, de un entreje 82 y nervios de 12 centímetros. Hemos introducido un hormigón HA25 y un acero B500S. El peso de la estructura de la que partimos es un edificio estándar normal de viviendas, de peso propio más 200 de pavimento permanentes, que se equivaldrían a unos 100 kilos de pavimentos y unos 100 de tabiquería, combinables, y una sobrecarga de uso normal de unos 2 kilonewtons, 200 kilos. Hemos partido del inicio de que la armadura inferior que dispone estos nervios es una varía del 12 y no del 10, que es partimos de esta base. Ya veréis en el ejemplo de cálculo del programa en qué es importante, porque cuanta más armadura partimos que tiene la estructura, el beneficio, la ganancia de capacidad resistente es mucho mayor. Si no conseguimos hacer unas campañas de catas suficientemente buenas y que nos den garantías de que sabemos lo que hay,
habrá que hacer unas suposiciones muy conservadoras en el que a lo mejor diremos que en lugar de esta armadura pues tendremos una varía del 10, una varía del 8 o una mínima, y esto nos limitará mucho a la hora de poder conseguir un beneficio real. Introducimos los datos en el programa. Hemos definido un forjado de 3 vanos de 450, 5 y 450 continuos, que tiene un diagrama para las cargas y el intereje que hemos indicado anteriormente. Disponemos de este diagrama de esfuerzos de cargas mayoradas, de momentos. En el programa se introducen los valores que hemos definido. Primero se introduce el ancho del nervio del elemento resistente, en este caso como una sección en T de un nervio con capa de compresión de 12 centímetros de nervio. Le consideramos una sección de la sección superior colaborante pues de 70 centímetros, no aprovechamos los 82 centímetros porque consideramos que es demasiado, simplemente definimos una cabeza de compresión de la sección de 70 centímetros, una capa de compresión de 4, el canto de 22, un recubrimiento de las armaduras de 3 centímetros, le definimos una armadura superior corrida al nervio de una varía del 10 y una armadura inferior de 1,91 centímetros cuadrados, que equivaldría a la varía del 12 y del 10. Introducimos en este caso los valores de la resistencia de los materiales. Ya os explicaré después cuando hagamos el ejemplo, cuando os enseñe el programa de dónde salen estos valores, y a partir de aquí el programa nos da unos valores el momento que aguanta la sección sin reforzar, que sería el momento que aguanta, que es admisible y perfectamente coherente con el valor que hemos conseguido, y luego nos da el cortante, la posición de la fibra neutra, la elongación de las armaduras para que sean compatibles la elongación de la armadura de acero del forjado con el resto de materiales, y luego nos da también el cortante inicial que soporta la sección resistente. Una vez nosotros introducimos la sección que queremos reforzar, el espesor que nosotros queremos darle, en este caso primero hemos introducido 22 centímetros, nos da la capacidad resistente de la sección en T nueva con el refuerzo. En este caso vemos que pasamos de 15,99 kilonewtons por metro a 18,60 kilonewtons por metro. Luego os enseñaré un cuadro de resumen donde os mostraré qué significa este aumento de capacidad resistente. Vuelvo a tener el mismo problema de antes, que ahora no sé pasar. En este caso hemos hecho el mismo ejemplo con una capa de compresión de 3 y con una capa de compresión de 4, en que vemos que el aumento de la capacidad resistente, tanto a flexión como a cortante, va aumentando. En el caso de 20 hemos dicho que eran 18,60, creo que eran. En el caso de 30 milímetros ya pasamos a 20,29 y en el caso de 40 milímetros ya pasamos a un momento de 22,32. Vemos cómo el momento resistente de la sección va aumentando a medida que vamos aumentando la sección de la capa de compresión. Como conclusión a todos estos números que hemos hecho, vemos que partíamos de un forjado que tenía un momento resistente de 15,99 y para una sobrecarga inicial de uso de 2 kilonewtons. Cuando hemos puesto una capa de compresión de 2 centímetros, hemos pasado de un momento de 15 a un momento de 18,60. Esto, rehaciendo los números al revés, supondría un aumento de la capacidad de la sobrecarga de uso disponible de 0,89 kilonewtons metro cuadrado. Evidentemente, esto es únicamente de sobrecarga de uso, considerando que las cargas permanentes, tanto de pavimentos como de pavimentos y tabiquería, es la misma. Evidentemente, si quitamos un pavimento existente y lo eliminamos o ponemos uno más ligero, todo esto va a aumento de la sobrecarga útil disponible.
Si en lugar de los 2 centímetros le pusiéramos 3, vemos que va aumentando la sobrecarga de uso disponible de 0,89 a 1,45, y si ponemos 4 centímetros ya pasamos a 2,18. Con estos resultados, para mí es importante una cosa. Primero, evidentemente hemos conseguido aumentar la capacidad resistente de este forjado, pero a partir de aquí, ¿qué habría que comprobar? El forjado a flexión ha aumentado, habría que comprobar la capacidad resistente a cortante. Hemos visto en estos ejemplos que el beneficio de momento es grande, pero el de cortante no es tanto, es de una magnitud diferente. Es decir, otra vez volvemos a la información que disponemos del forjado. Una vez tengamos esta información, hay que hacer la comprobación con este cortante si la sección lo puede soportar. O sea, si disponemos de armadura existente, si armadura cortante, si no disponemos, en qué condiciones está el hormigón que tenemos para saber si puedo aguantar este aumento de cortante, y rehacer estas comprobaciones. Siempre es importante cualquier intervención estructural, y sobre todo en este tipo en que utilizamos productos, digamos, de alta calidad y de alta resolución, y tiene que ir acompañado de un soporte técnico de alguien que vaya confirmando que los aumentos de capacidad resistente que estamos obteniendo nos los aguanta la estructura existente, ya sea cortante, ya sea deformaciones, no tanto el forjado en sí, que ya hemos visto que esta capa de compresión nos aumenta la rigidez, es decir, nos reduce mucho la deformación, pero hay que comprobar los elementos resistentes, pórticos principales, vigas secundarias, que el aumento de sobrecarga que le estamos dando al edificio nos las aguanta. Igual que cuando este aumento de momento nos produce nos puede hacer unos cortantes hiperestáticos, unos momentos adicionales en los pilares, en los apoyos. Todo esto hay que comprobarlo y hay que confirmarlo. También es importante destacar que cuando nosotros nos conectamos perimetralmente en las paredes de carga o elementos estructurales, este aumento este empotramiento que estamos realizando transmite a este elemento un momento y unos esfuerzos. Hay que comprobarlos. No es lo mismo una pared de carga del primer forjado de un edificio de 8 plantas, donde tiene una carga vertical muy importante que nos permitirá empotrar mucho, que una pared de cubierta que prácticamente no tiene carga, en el que nos podremos empotrar poco para no dañar la pared. Ahora os enseñaré un pequeño... Vamos a... este mismo ejemplo, introducirlo en el programa para que veáis un poco cómo es el proceso de introducción de toda esta información. En que este es el programa de Mapei que disponemos en la web, que nos podemos descargar libremente todos para poderlo utilizar. En este caso, haremos el Planetop, y esta es la entrada de datos directa del programa. Aquí vemos es un programa muy simple, muy intuitivo, que prácticamente con una introducción de datos sencilla podemos conseguir los resultados que hemos visto antes. Es un programa que se puede guardar en la aplicación. Yo, por ejemplo, voy a abrir el ejemplo que os he enseñado antes, en el que hemos introducido primeramente el ancho del nervio, de 12 centímetros, el ancho de la cabeza de compresión, la capa de compresión existente, si la tiene, si no la tiene. En este caso yo considero que sí que tenía. El alto la altura del elemento aligerador, el recubrimiento de las armaduras, la armadura superior que nosotros consideremos, si queremos, que tiene en la capa superior del nervio, la armadura inferior. En este caso la resistencia a compresión, la resistencia del hormigón, perdón, de compresión, no, la resistencia del hormigón minorada. Aquí en este interrogante Mapei nos introduce una formulación para directamente definir este hormigón, nos permite colocar en función del elemento que tengamos, nos da ya el valor del hormigón de acero. En este caso voy a recuperar lo que teníamos, 17.
y 356. Y a partir de esta información básica, ya la tenemos introducida, calculamos. Algo no le he puesto, vale, porque todavía no. Y nos calcula pues, el momento resistente de la sección existente inicial sin reforzar, la posición de la fibra neutra, la elongación del acero y el cortante disponible, el canto útil, nos da esta información. A partir de aquí vamos a reforzar. Le ponemos 20 milímetros de capa de compresión, nos da los valores ya directamente el programa. Nos recomienda Mapei, y yo lo utilizo así también, esto le llaman ellos el factor de confianza. Es un coeficiente de seguridad que marca la normativa. Este programa está basado en unas normativas inicialmente italianas, luego lo adaptaron a la norma española, al Eurocódigo, y disponen de este factor de confianza, pero yo siempre lo coloco 1 y así minoro yo las capacidades resistentes de las características de los materiales y así me quedo más tranquilo y controlo más los resultados que me dan. Una vez ya introducido la capacidad resistente, la sección que vamos a colocarle, le damos a calcular y nos calcula la capacidad resistente del elemento reforzado. Lo que hemos visto antes, el momento resultante, la posición de la fibra neutra nueva del conjunto, la elongación de cálculo para el cálculo de los esfuerzos en esta situación nueva, el cortante nuevo. Vemos una gran ganancia, digamos, en capacidad resistente de flexión, a cortante menor, pero también ganamos capacidad resistente a flexión. A cortante, perdón. Lo que os comentaba de la información, claro, si nosotros en lugar de colocarle una varía del 12 y una del 10, que sería el equivalente a este, colocamos, por ejemplo, dos varías del 12, que serían 2,26 centímetros cuadrados, vemos cómo la capacidad resistente aumenta mucho. Evidentemente aumenta la inicial, pero la final también. Hemos aumentado casi lo mismo que ganábamos inicialmente, lo hemos vuelto a ganar solo ajustando la armadura real que tiene el forjado. Por tanto, es importante esta información porque nos hará ganar mucha capacidad del resultado. En este sentido, os hemos hablado de la capacidad resistente a flexión simplemente con la armadura inferior, en el centro del vano. Pedro, te hemos comentado de que realmente el incorporarle una sección de hormigón con fibras nos aporta una resistencia a flexión negativa muy grande, porque evidentemente en los apoyos, cuando empieza a trabajar la fibra superior y le aumentamos mucho la armadura que tiene, como decía él, esto es como una lámina metálica colocada en el superior. Si luego vamos en esta pastilla que estamos viendo aquí, hemos hecho primero el cálculo en el centro del vano. Si lo hacemos en los apoyos, vemos cómo realmente la ganancia de flexión es muy grande a negativo. O sea, pasamos de una capacidad resistente de 6 kilonewtons a prácticamente 25. O sea, estamos hablando de 5 veces, de casi 4 veces más. Realmente esto es una herramienta que nos da un valor. Luego el uso de este valor cada técnico lo tendrá que saber, porque evidentemente que yo en un apoyo pase de tener un momento de 6 a un momento de 25, pues bueno, me lo tiene que absorber el pilar este momento, a no ser que sea un edificio muy simétrico, con unos vanos muy equilibrados y que podamos considerar que el momento se equilibra entre un vano y el otro, pero bueno, esto es una información que la tenemos, que es muy potente, es un uso muy potente de un aumento muy grande de capacidad resistente del forjado, pero hay que acompañarlo luego de una comprobación de los elementos estructurales existentes. Y por mi parte, esta ha sido un poco mi explicación. Perdonar si he hablado muy rápido, si no me he explicado suficientemente claro, pero bueno, muchas gracias por escucharme. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión a exponer, pues estamos aquí muy a vuestra disposición. Perfecto, muchas gracias Juanjo, muchas gracias Pedro. Yo creo que es el momento de iniciar el turno de intervenciones. Yo tenía por aquí una pregunta, no sé, me parece que alguien la ha contestado, supongo que Pedro, Mapei, pero la podemos también
compartir con el resto de oyentes que solicitaban si el programa de cálculo era disponible de forma gratuita. No sé, Pedro, si tú puedes intervenir y contestar un poco por si alguien también estuviese interesado en esta pregunta. Sí, gracias, Mercé. Sí, el programa es gratuito, se obtiene en la página web italiana, hay que registrarse simplemente con los datos y una clave y te permite ya descargar el software. De todas formas, creo que en mi presentación aparecía un mail, si no, si puedo luego escribir en el chat, pues os dejo, porque creo que era una pregunta de un arquitecto de Menorca. Sí. Le dejaré el mail, si no, de mi compañero Joan Lleal, que es la persona que lleva esa zona en prescripción y que se puede poner en contacto con él para que le explique mejor o le mande ya directamente los links. Fenomenal. Mira, estamos, no sé si también vosotros podéis verlo, creo que sí. Hay un espectador también que tiene una pregunta. Dice, en forjados de hormigón no es necesario implementar puente de unión ni ningún elemento de conexión. ¿Quién le puede contestar? Bueno, en principio, con elementos de hormigón, si hacemos una buena preparación del soporte, no sería necesario. No es necesario, precisamente la alta adherencia del producto del HP Floor no hace necesario. Como he dicho antes, en función del proyecto habrá que estudiarlo. Si tenemos grandes ganancias de capacidad resistente, pues habrá que estudiarlo. Ahí Pedro sabrá mejor un poco el límite de los 3 megapascales de rasante, hasta dónde nos llegamos, pero en principio para soluciones estándar y habituales no es necesario poner el puente de unión. No sé si estás de acuerdo, Pedro. Sí, perfectamente. Normalmente en todos los cálculos que hemos visto, el rasante entre el hormigón y el mortero HPC Floor no suele superar un megapascal. Entonces, de los ensayos que se han hecho en laboratorio, hasta incluso con hormigones de baja capacidad, como sería un C1620, estamos en torno a los 3,5 en ensayo. Entonces, no es necesaria la conexión a rasante, simplemente con la adherencia del producto ya se consigue. Y la conexión a muros es para mejorar, pues, comportamiento del forjado, tanto en resistencias como en deformaciones. En deformaciones se gana muchísimo cuando se conecta perimetralmente, pero lo que es a la superficie no hace falta ningún puente de unión, simplemente el mortero ya, por su adherencia, forma cuerpo. Mira, tenemos una mano levantada. No sé si yo le voy a dar permiso para hablar que lo indique, es el señor Josep Gassiot. Después había algún otro espectador que también ha levantado la mano. Vamos un poquito por orden. Señor Gassiot. Hola. Buenos días. Buen día, Josep. Bueno, no parece que... Que le han resuelto la duda. No lo sé. De momento estamos ahí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más que viene por aquí? En general, todo el mundo está solicitando la presentación y vídeo. Yo he tomado varias notas antes, he contestado a algunos. Yo les he comentado que por parte del gremio no hay ningún problema. Me parece que por parte de ACE también y de MAPEI también van a hacer difusión del mismo. Confirmarlo vosotros, por favor. Sí, sin ningún problema. La presentación está disponible. Vale, pues entonces quedarían contestadas algunas preguntas. Tenemos otra pregunta por parte del señor Luis de Mazarredo Aznar. Dice, buenos días, dice, para el cálculo del refuerzo con viguetas de madera y metálicas y el cálculo de conectores, ¿tenéis alguna aplicación? Sigue diciendo, por vuestra experiencia y ensayos, ¿cuál sería el espesor mínimo de la capa de compresión con conectores? Sí. El software que hay, digamos, en la página web italiana calcula hormigón, o sea, forjado de hormigón, vigueta bovedilla o losa. Para lo que sería el cálculo de forjados de vigas de madera, no hay ningún software disponible.
eso ya lo tendría que hacer un calculista. No, digamos que lo que es el cuerpo teórico está o en Eurocódigo 5 o en el propio código técnico. Entonces sería un cálculo de un, digamos, un forjado mixto, madera-hormigón. No hay software disponible. Vale. En este caso, lo que habría que hacer es realizar este cálculo. Como dice Pedro, es una sección mixta madera-hormigón, acero-hormigón. Hay que calcular el rasante de este elemento y dimensionar los conectadores para estas nuevas solicitaciones. En el mercado hay otros software diferentes para hacer estos cálculos de estos elementos de conexión, puntuales, solo para conectar en los elementos de conexión. Y el cálculo real del conjunto, pues hay que hacerlo. Habría que buscar un técnico que realice ese cálculo. Muy bien, esperemos que haya quedado contestada y si no, supongo que ya volverán otra vez a intervenir. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, somos del Instituto de Construcción de Vizcaya y un alumno pregunta ¿cuál es el rendimiento de un saco con una capa de 2 centímetros? Sí, lo he respondido ya en el chat. Fenomenal. Más o menos lo que es el producto son 21 kilos por metro cuadrado y centímetro de espesor. En este caso, 42 kilos. Siempre hay que tener en cuenta pues algunas pequeñas pérdidas. Entonces nosotros normalmente consideramos entre un 3 y un 5%, porque el forjado no es perfecto. Muy bien. No sé si veis alguna otra pregunta más. Sí, veía lo del tema del mínimo con conectadores. Sí, exacto. El mínimo, más o menos en este tipo de aplicaciones, 15 milímetros. Sería lo mínimo recomendado. Más que nada porque el conector se está trabajando con conectores del 6, del 8. Entonces, pues que por encima del conectador pues siempre quede al menos entre 5 y 6 milímetros de producto. Pero más que nada es siempre un tema que al final lo que pones en el proyecto se tiene que construir. Entonces, pues cuidado con ser muy, muy, muy justo, porque luego en obra, pues las imperfecciones te pueden llevar a que algún conector se vea o no quede totalmente cubierto. Entonces, siempre intentamos, pues, no por cálculo, sino ya por ejecución, pues ser un poquitín más, abrir un poquito más la mano. Muy bien. Yo recuerdo a los asistentes que si quieren intervenir verbalmente, que a veces es más cómodo que no tener que hacer toda esta literatura y demás, lo pueden hacer utilizando el icono que hay en la parte inferior de la pantalla que pone levantar la mano. Entonces, si la pulsáis, yo puedo habilitar y entonces os doy el turno de palabra y podéis expresar vuestras dudas o vuestras observaciones. Eso es una facilidad más y a veces resulta más cómodo esto que no el escribirlo. En este sentido, perdona, Mercé, quería comentaros es una cosa que quería indicar en la presentación, no sé si se lo he explicado bien. Yo creo que es importante cuando hagamos refuerzos, el producto este de MapyFloor es un producto técnicamente muy potente, es un producto sofisticado. Entonces, creo que es importante mantener el conjunto de los elementos. Es decir, Mapei tiene un producto homologado con su DIT, con su DAO, tiene ensayado. Lo digo porque Mapei dispone de sus conectadores, de varillas con vigas de madera, sus armaduras para conectar a las paredes, y lo digo porque por experiencia me encuentro muchos casos en el que todo esto muchas veces se quiere romper. O sea, que no, pues pongo el mortero de Mapei, pero pongo la armadura que me la invento yo, pongo el conectador que lo compro en otro lado. Todo se puede hacer, pero es importante establecer el conjunto. Lo digo porque cuando empiezas a realizar cálculos de qué espesor puedo poner de la capa de compresión, que si 1 centímetro, que si 2, como es un producto que se busca muchas veces por un tema de minimizar el espesor, se tiende muchas veces a utilizar espesores muy pequeños. Todo el mundo quiere utilizar espesores pequeños y evidentemente te lo permite. Puedes ir a espesores de Juan José, hemos perdido la voz.
¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale, no sé dónde me he quedado. Pues no lo sé porque hace un ratito que te hemos perdido la voz. No, voy a decir que es importante mantener el conjunto. Es decir, Mapei tiene un producto ensayado que tiene sus conectadores propios, todo se puede buscar en el mercado, pero cuando hablamos de buscar espesores pequeños, porque es el uso más importante muy importante de este producto, que es espesores pequeños, luego hay que garantizar pues, los recubrimientos, hay que garantizar los espesores para que la conexión sea correcta. Y que simplemente quería destacar que es importante, porque cuando nos podemos poner medio centímetro, podemos poner 1,5, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre que el conjunto funcione correctamente. Solo quería puntualizar ese punto. Vale, fenomenal. A ver, parece que no aparecen más preguntas. Nadie levanta la mano y tampoco hay ninguna cuestión en el chat. No sé si consideráis que ya a lo mejor es el momento de dejarlo. Siempre tienen la oportunidad todas las personas que han asistido de contactar con cada uno de nosotros, tanto con Mapei como con ACE o con el gremio, para solicitar cualquier aclaración o si necesitan ampliar información. Por tanto, no sé si os parece, y dado que no hay más intervenciones, lo podemos dejar aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos. El que quiera ampliar un poco más de conocimiento, pues nos puede contactar, y hasta la semana que viene, que tendremos otra pequeña jornada hablando de refuerzo de pilares y refuerzo de vigas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y muy bien por recordarlo, porque es verdad que hemos iniciado la presentación diciendo que era la primera de las dos jornadas, pero bueno, es correcto al final de la misma recordar lo que existe otra posibilidad. Pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y especialmente a los ponentes por haber dedicado este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vosotros. Hasta luego.